Hola, bienvenido a nuestro encuentro de hoy. Como sabes, estamos teniendo esta serie acerca de las historias de hombres y mujeres, historias que aparecen en la Biblia, en los evangelios, hombres y mujeres que tuvieron un encuentro personal con Jesús que cambió su vida para siempre. El encuentro de hoy es un encuentro un poco raro, lo hemos titulado Juicio o Misericordia. Y en este encuentro, fíjate bien, Jesús nos va a mostrar cuál debe ser la actitud nuestra como seguidores de Cristo hacia los errores o las faltas de los demás. Repito, cuál debe ser nuestra actitud como cristianos con respecto a los errores y las faltas de los demás. Vamos a leer qué pasó en la historia de hoy. La historia está en Juan capítulo 8. Vamos a estar leyendo los primeros 6 versículos. Juan 8, del 1 al 6, comenzando ahí un poquito más arriba, dice: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Según vemos aquí, este encuentro sucedió, dice, en el templo de Jerusalén. Ahora, cuando dice que algo de esto sucedió así en el templo, se refiere a uno de aquellos patios o atrios del templo que era donde podían entrar la gente común. Allí se reunían en grupos o individualmente o con su familia. Pero en este caso dice que Jesús estaba allí, la gente se acercaba a él y él les enseñaba. Se nos habla aquí de que vinieron los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los eruditos en el texto bíblico. Nadie sabía tanto del texto bíblico como estos escribas. Eran consultados, eran los maestros de la Biblia. Ahora, ellos rechazaban a Jesús en un sentido general, porque Jesús no provenía de ninguna de las escuelas de ellos, ni enseñaba conforme a sus tradiciones religiosas. No se parecía a ellos en su manera de enseñar ni nada por el estilo. Los fariseos, por su parte, eran una secta muy religiosa. Ellos cumplían en extremo los mandamientos de la ley. También la mayoría de los fariseos se oponía a Jesús, porque Jesús hacía énfasis en la religión interior, no en el cumplimiento exterior de la ley, como ellos hacían y enseñaban. No sé qué tú crees que sea la mejor posición. Las tradiciones religiosas de los hombres que defendían a capa y espada los escribas. La religión meramente exterior de cumplir ciertos ritos y ceremonias, como enseñaban los fariseos, o la relación interior del hombre con Dios, como enseñaba Jesús. Jesús hacía énfasis todo el tiempo, no en el cumplimiento exterior de ritos o ceremonias, sino en una relación personal con Dios, en un cambio en el corazón. Y eso a ellos no les gustaba. El caso es que estos escribas y fariseos vinieron a Jesús como para presentarle un caso, pero en este caso, valga la redundancia, le trajeron una persona, una mujer que según ellos había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Por tanto, la estaban acusando de adúltera. Obviamente la mujer sí había estado haciendo algo indebido y que Dios condena en su palabra. Por eso ellos mencionaron el castigo que la ley de Moisés
estipulaba para tales casos. Como dijeron en el versículo 5, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Qué es lo que estaba mal en la acusación de ellos? Bueno, había un par de cosas que estaban mal. En primer lugar, ellos habían traído solamente a la mujer. Pero fíjate que como ellos mismos dicen, la habían sorprendido en el acto mismo de adulterio. Ese acto de adulterio requiere dos personas. Una de ellas fue la mujer y la trajeron acá. Pero ¿y dónde estaba el hombre? ¿Por qué no lo trajeron a él? La verdad es que en aquella cultura las mujeres eran personas de segunda categoría. No contaban para nada. Un ejemplo, era considerado algo incorrecto, algo malo, que un hombre hablara en público con una mujer, sin importar si esa mujer fuera de su familia, fuera incluso su propia esposa. No podía hablar en público con ella, no podía hablar con ella en la calle, en la plaza, en ningún lugar público, ni en el templo. Tenían que esperar que llegaran a la casa. Ahora, Jesús trató a las mujeres en una forma muy diferente. Pero aquí lo que estamos hablando es de cómo era la cultura de aquella época. Fíjate la hipocresía. Trajeron solo a la mujer, la acusaron, la querían condenar, apedrear. Porque era lo correcto, era lo que decía la ley. Y el hombre que había pasado, eso no era lo que decía la ley. La ley decía que ambos, el hombre y la mujer, debían morir. Eso es lo que decía la ley de Moisés, la palabra de Dios. Pero eso no es lo que ellos estaban tratando de cumplir. Lo otro es que justo ahora querían echarle mano a un mandamiento de dar muerte a los adúlteros, a pesar de que por siglos ese mandamiento no se había cumplido o hecho cumplir allí en Israel. Pero el versículo 6 nos daba la clave de todo esto. Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Todo aquello era una trampa. Todo aquello era para probar a Jesús, a ver qué Jesús podía responder. ¿De qué estaban pensando acusar a Jesús? Porque dice que era para poder acusarle. ¿De qué le acusarían? Bueno, imagínate que Jesús les hubiera dicho algo como, sí, es correcto, claro, mátenla a pedradas, apedréenla. Seguramente hubieran usado esta respuesta de Jesús, esta sentencia, para darle fama de cruel y sin misericordia, buscando así que el pueblo que normalmente seguía a Jesús se volviera contra él. Si por otro lado Jesús hubiera dicho, no hagan eso, deben tener compasión, se hubiera buscado tremendo problema con ellos, porque entonces lo hubieran acusado de que estaba yendo en contra de la ley de Moisés. No solamente él, sino que estaba enseñando a ir contra la ley de Moisés. Sin embargo, a pesar de esta tremenda trampa, ¿cómo reaccionó Jesús? Con calma y paciencia. Dice el pasaje que él estaba inclinado hacia el suelo, escribiendo en la tierra con el dedo. No sabemos qué estaba escribiendo, no lo dice. Pero estaba muy calmado, muy tranquilo allí. Vamos a ver qué más pasó, versículos 7 al 9. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué te parece esta respuesta? Jesús no les dijo que sí, no les dijo que no. Dijo que la ley estaba correcta, por supuesto. Dijo que ellos podían hacer lo que decía la ley. Pero lo que atacó, con su respuesta, lo que atacó fue la hipocresía de ellos.
Ahora estaban queriendo condenar a esta mujer por lo que decía la ley. Sí, es cierto que la ley condenaba el adulterio, pero y todas las otras cosas que la ley condenaba y que tal vez muchas de ellas, ellos mismos eran culpables de desobedecer muchos de los otros mandamientos. ¿Qué pasaba con eso? No había que verlo, ¿eh? No interesaba, solo interesaba acusar a aquella mujer. Estoy seguro que Jesús se dio cuenta que en todo aquel alboroto había mucha hipocresía, por eso atacó directamente eso, por eso lo que les dijo fue, perfecto, empiecen a tirar la piedra los que estén sin pecado. Ya sabemos lo que pasó. Dice, acusados por su conciencia empezaron a salir uno a uno, empezando por los más viejos, tendrían más peso sobre su conciencia. Y al final salieron todos. No quedó ninguno. Vamos a ver qué pasó al final entre aquella mujer y Jesús. Versículos 10 y 11 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué te parecen estas palabras finales de Jesús a la mujer? Él pudo, hipotéticamente hablando, haberle dicho muchas otras cosas, palabras de condenación, pudo haberle dicho, no importa nada de eso que hiciste, vete tranquila, aquí todos, ninguno somos perfectos, no sé, cosas así como la gente dicen hoy, pero no, tuvo una actitud diferente. Y nosotros debemos aprender de esa actitud. Por ejemplo, ¿será que nosotros tenemos que condenar a todos los que cometen faltas a nuestro alrededor? No, eso no es lo que Jesús está enseñando. Mira lo que dice la Biblia con respecto a eso. En Mateo capítulo 7, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Claro que nosotros sí podemos distinguir el bien y el mal. Pero ¿cómo vamos a estar condenando a los demás cuando nosotros mismos no somos perfectos? Nosotros podemos saber que lo que están haciendo no está bien. Pero no nos toca a nosotros condenarlos cuando nosotros mismos cometemos errores. Jesús sí podía haber condenado a aquella mujer porque él era sin pecado. Pero aquellas personas se dieron cuenta, por lo que Jesús dijo, que ellos no estaban aptos para condenar a aquella mujer cuando ellos también quebrantaban la ley, cuando ellos también eran pecadores. Y eso es lo que pasa con nosotros. Dice en Santiago capítulo 2, versículo 13, Santiago 2, 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay juicio y hay misericordia. Dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y dice en el capítulo 4, versículos 11 y 12, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En otras palabras, tú no eres juez. El único que tiene derecho a ser juez es el hacedor de la ley, el legislador, que es Dios.
Él es el que puede juzgar a la gente y condenar al pecador. Pero nosotros, no, porque nosotros también somos pecadores. Repito, no quiere decir que no podemos distinguir lo que está bien de lo que está mal. Dios nos dio a nosotros para eso entendimiento y nos dio su palabra, para que nosotros sepamos lo que está bien y lo que está mal. Pero la tarea nuestra no es condenar a la gente. Además, no podemos hacerlo porque estaríamos siendo hipócritas. Estaríamos buscando la paja en el ojo ajeno cuando tenemos una viga, un tronco en el nuestro. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud? Decirle a los que cometen faltas a nuestro alrededor: no importa, todos somos iguales, todos somos pecadores, no tiene importancia, no va a pasar nada, todo está bien, todo va a estar bien. No es eso lo que tenemos que hacer. No. Por supuesto que eso es lo que el mundo quiere que hagamos. Y hoy en día que se habla tanto de tolerancia, eso es lo que quieren que hagamos. Que a todos le digamos ok, a todos le digamos que está bien. Según ellos eso es mostrar amor y respeto hacia todos, hacia la diversidad en la sociedad. Sin embargo, cuando alguien hace algo malo en contra de ellos, hasta ahí llegó la tolerancia, ¿verdad? Hasta ahí llegó el amor y la diversidad. Si les tocó sufrir por la maldad de otro, ya ahí no hay tolerancia. Ya ahí quieren justicia, quieren venganza. ¿Qué dice la palabra de Dios que debemos hacer? Mira lo que dice en Mateo 5, versículos 13 en adelante. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios nos ha puesto en este mundo podrido, corrupto, oscuro, como sal y como luz. ¿Qué debemos hacer entonces? En primer lugar, para poder ser luz, nuestras obras, nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra vida tiene que brillar. Si no, estuviéramos siendo hipócritas. Y no nos llama a ser hipócritas, nos llama a ser luz. Dice, para que vean vuestras buenas obras. O sea, mi vida tiene que estar llena de buenas acciones. Mi vida y mis acciones no pueden ser corruptas como las del mundo que me rodea. Tiene que haber una diferencia. Y no una diferencia en palabras, porque, repito, sería una hipocresía. ¿Qué diferencia había entre aquellos escribas y fariseos y aquella mujer adúltera? Las palabras de ellos, porque ellos decían, porque ellos enseñaban, porque ellos acusaban, eso no importaba. Lo que importaba eran las acciones. Y fíjate si las acciones de ellos no eran mejores que la de aquella mujer, que lo entendieron clarito, sus conciencias les recordaron a cada uno lo que había que recordar y todos fueron saliendo. Y por eso no acusaron a la mujer. Ahora nosotros debemos vivir vidas que brillen, que sean luz en medio de las tinieblas. Que nuestras vidas alumbren y le muestren a la gente, le muestren lo que está mal y le muestren el camino para buscar a Dios a través de Jesucristo. Si tienes dudas o tienes confusión de qué hacer, recuerda la actitud de Jesús con esta mujer. No la condenó, le habló con amor, le dijo, yo no te condeno, vete. Y le dijo, y no peques más. Implícitamente le estaba diciendo que sí, lo que había hecho era un pecado. Porque habló del verbo pecar. Y dijo, no peques más. Y al decir no peques más, le estaba diciendo, pero
esta vida que tú estuviste llevando hasta hoy, ya, hasta aquí. De ahora en adelante, comienza a vivir una vida diferente. No repitas más la misma historia. Habrá muchas personas a nuestro lado cometiendo malas acciones. Y nosotros podemos darnos cuenta, y debemos darnos cuenta, y debemos distinguir el bien del mal basándonos en lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros no compartir lo mal hecho, no, como se dice, reírles la gracia, o sea, hacerles ver que para nosotros es un juego, es un chiste, es la moda, es lo que todo el mundo hace. No. Mostrarles que nosotros no vamos a compartir eso. No lo vamos a compartir. Y que por supuesto entendemos que eso no está bien, pero no condenarlos a ellos, sino empezar por nosotros, quitar cualquier paja de nuestro ojo, o para el caso de nuestras manos, de nuestra boca, de todo nuestro ser. Ocuparnos primero de eso, de encontrar las faltas y los errores nuestros, no los de otras personas. Y en segundo lugar, procurar que sean nuestras acciones las que brillen y que otros vean, Y si llega el momento en que tenemos que decirle a alguien lo que pensamos, que podamos hacerlo como Jesús. Jesús siempre encontró el equilibrio en decir la verdad con amor. La verdad con amor. La verdad sin amor es destructiva. El amor sin la verdad lo que hace es engañar a la gente. Tenemos que hablar la verdad en amor como Jesús. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra y por tus enseñanzas. Te rogamos, Señor, tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu, para que nosotros podamos realmente ser sal y luz en este mundo corrupto y en la oscuridad. Ayúdanos para imitar a tu Hijo Jesús, no imitar las conductas corruptas del mundo, de la cultura en medio de la cual vivimos, sino imitar a Jesús. Ayúdanos a ser como Él. Ayúdanos a hablar la verdad con amor. Ayúdanos para que nuestras acciones puedan brillar, para que nuestra vida pueda brillar en medio de la oscuridad y que la gente pueda ver, no solamente escuchar palabras hipócritas, sino puedan ver nuestras acciones, y que nuestras acciones puedan traerles a ellos esa luz de Jesucristo. Perdónanos las veces que hemos sido hipócritas, Señor. Perdónanos las veces que hemos condenado a otros cuando nosotros mismos hemos tenido faltas y errores. Perdónanos las veces que hemos tratado como de compartir lo mal hecho de nuestros amigos, de nuestros compañeros. Ayúdanos en todo tiempo a ser sal y luz, como debemos ser. Bendice a la persona que ha estado viendo o escuchando este encuentro de hoy. Mira su vida, mira su necesidad. Guíale con tu Espíritu Santo, Señor, y ayúdanos a todos a ser como Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén. Y así terminamos. Será hasta nuestro próximo encuentro.